Hola, bienvenidos de nuevo a Nagarjuna, Arya Nagarjuna. Nos detuvimos en este punto. Estábamos hablando de cómo las causas crean sus resultados. Llegamos a una parte que se llama exactamente cómo es que una causa provoca un resultado. Y después vamos a hablar de si una causa puede o no existir en sí misma. Esto es parte de la idea sobre la discusión de la posibilidad de que las causas y sus resultados no son la misma cosa, de que son cosas separadas. ¿Qué diríamos normalmente? ¿La causa es el resultado o la causa y el resultado están separados? ¿Qué diríamos normalmente? Sí, separados. Si la causa fuera el resultado, entonces no tendría que estar aquí hoy, porque ya preparé la clase. Esa sería la clase. Así que ahora vamos a hablar de la posibilidad de que la causa y el resultado son entidades discretas o separadas entre sí. Pueden ser cosas separadas y eso es un poco más engañoso porque es lo que normalmente pensamos. Hay partes en este libro en las que Chuni Lama, en mi opinión, está luchando por hacer un esquema. Está intentando darle un sentido lógico a la poesía de Nagarjuna, especialmente a todo el flujo. Entonces, hace una especie de movimiento interesante aquí, como un movimiento de básquetbol. Él dice, como yo lo veo, puedes imponer un esquema sobre esta sección llamada 7 razones de por qué las causas y sus resultados no pueden estar separados. 7 razones de por qué las causas y sus resultados no pueden estar separados. Entonces ahora va a presentar 7 secciones y va a señalar 7 problemas con la idea de que las causas y sus resultados están separados. Personalmente, recuerdo cuando llegué a esta sección, se sintió como él se estuviera repitiendo. Se sintió como que las ideas que estaban presentándose ya se habían tratado antes. Y lo revisé, y creo que de lo que habíamos hablado antes, principalmente era en el contexto de la reunión de las causas y condiciones. Cuando las causas y condiciones se reúnen, ¿cuál es su relación con el resultado? Y ahora está sacando las causas fuera de la reunión de las causas y condiciones. Y está preguntando cuál es la relación específica entre la causa aislada y su resultado. La causa independiente de la reunión de las causas y condiciones. Pero vas a escuchar los mismos argumentos y entonces te vas a confundir, porque vas a creer que ya los vimos. 7 diferentes posibilidades aquí. Hay un error grave en el grabado en tibetano que tomó bastante tiempo descifrar y vamos a hablar de él. Estas son las 7, las voy a decir rápido y hablaremos de ellas. Posibilidad número 1. El resultado es provocado por una causa que ya se ha detenido, pero que de alguna manera sigue presente. Número 2. El resultado es provocado. En tibetano y en sánscrito dicen a la vista de la causa, que significa que la causa puede de cierta manera mirar hacia adelante y ver que el resultado se aproxima. A mí me gusta decir la anticipación, él le dice a la vista de la causa. El resultado está en el horizonte de la causa. Quiere decir que la causa está así y él puede ver la causa. Él puede ver el resultado aproximarse. Esa es otra posibilidad. En este caso, la causa y el resultado estarían separados. Así en una discusión. Tercer posibilidad, que el resultado es provocado. Vamos a hablar de si el resultado es provocado por contacto con la causa o no. ¿Puede haber contacto entre la causa y el resultado? Y esa es una pregunta difícil. ¿Por qué? Para el momento en que el resultado surge, el contacto es, la causa ya no está. Entonces, ¿cómo pudieron tener contacto? Si no tuvieron contacto, porque esta misma causa no podría causar una pizza que me vas a comprar esta noche. Solo como un ejemplo. Número 4. La causa está vacía
del resultado al momento de la causa o no? ¿Está el resultado de alguna manera presente en el momento de la causa, dentro de la causa, por ejemplo, como potencial? Quinta posibilidad. Aquí es donde el grabado en tibetano falló. El hecho de que el resultado sea provocado tiene una causa y resultado inherentes contendidos dentro de sí mismo. Aquí es donde falló el tibetano. Es difícil, vamos a hablar sobre eso. Posibilidad 6. ¿Es el resultado provocado por una causa? Cuando el resultado es provocado por una causa, ¿la causa es la misma que el resultado o está separada del resultado? Ya dijimos que están separados, pero va a hablar de eso. Número 7. ¿El resultado que es provocado por una causa tiene su propia naturaleza o no? ¿Cuál es el estatus del resultado? Repasemos uno por uno y ya entenderán. Decir los 7 seguidos es demasiado. Perdón. Aquí está la posibilidad número 1. La voy a repetir, la opción número 1 de 7. O un mini análisis, mini investigación. Era, ¿es posible que un resultado sea provocado por una causa que tiene que detenerse primero y después surge el resultado? ¿Entendieron? Normalmente así pensamos de las cosas, como la semilla que se detiene y el árbol comienza, algo así. Entonces va a analizar si es posible que el resultado sea provocado por una causa, en la que esa causa técnicamente ya se detuvo, porque se convirtió en el resultado. Esa es otra pregunta. Si estás leyendo el tibetano aquí, Nagarjuna usa la palabra para detenerse, para la causa. Nupa significa cuando se pone el sol o cuando el Dharma desaparece en el mundo. Este es el verbo. Y él usa ese verbo para la causa. La causa desaparece en el horizonte antes de que salga el resultado. Es la manera en la que lo quiere decir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que la causa se detenga y entonces produzca el resultado? Porque no existiría ninguna relación entre causa y efecto, porque es un principio de la lógica budista, que para que dos cosas estén relacionadas, ambas tienen que estar existiendo. Obvio. ¿Cuáles son los dos posibles tipos de relaciones? Esa es otra historia. Bueno, se las voy a decir. No, es otra historia. Larga historia, como sea. Para que dos cosas tengan relación, básicamente las dos tienen que estar en la habitación. Y si una de ellas ya desapareció, entonces no se habla de una relación. Pero si estás diciendo que de alguna manera la causa sigue estando por ahí, en el momento en el que el resultado sale, entonces también hay un problema. Entonces habría una parte del resultado existiendo en el momento de la causa, antes de que el resultado ocurriera. Si en cualquier momento se tocan, hay problema. Si la causa sucedió en el 2011 y el resultado sucedió en el 2012 y de alguna manera se tocaron, entonces, cuando fue a la medianoche del 31 de diciembre, compartieron 10 minutos, de alguna manera se extendieron y si ninguna tiene contacto, entonces cualquier cosa puede causar cualquier cosa, porque el contacto no es necesario entre la causa y el resultado. Entonces cualquier resultado podría surgir de cualquier causa. Ese es todo el argumento. Puedes ver la foto de un conejo saliendo de un sombrero. Intenté encontrar algo en donde tuvieras un resultado sin una causa visible presente. Esa es la sensación aquí. No sabemos de dónde salió el conejo. El conejo no estaba en el sombrero en el momento previo. No había un conejo en el momento previo. Solamente apareció de la nada. Casi es un efecto sin causa. Un resultado sin causa. Se supone que eso indica la foto. Así que
esta primera opción es que la causa se ha detenido y después surge el resultado. Y más o menos así es como sentimos instintivamente que funciona causa y efecto. Estoy de acuerdo con que la causa y el efecto no pueden existir al mismo tiempo. Eso se complica. Pero ¿qué tal si la causa solo llega hasta cierto lugar y se detiene? Y entonces el resultado comienza. ¿Acaso no podemos decir eso? Y él dice, bueno, entonces tienes un resultado sin causa. Y no es posible. Es como un conejo saliendo de un sombrero. Mm, Me sentí muy incómodo en este punto y tuve una realización profunda en la que he estado pensando por un par de días. En ninguna parte del libro te da una opción. En ninguna parte él solamente es como solo quejarte de tu esposa y nunca hacer una sugerencia positiva. ¿Saben a lo que me refiero? Todo el libro es sobre lo que las cosas no son. Incluso el verso inicial es sin, no describe la opción de nada que es originación dependiente. Nunca habla de eso. Nadie en este libro da una explicación real de semillas mentales, proyecciones y las cosas creadas por... No hay ninguna explicación con el texto raíz o en el comentario. Una explicación específica de cómo creamos las cosas, como la explicación del bolígrafo. Falta aquí. Aquí se pone de miedo, se vuelve incómodo para la audiencia, porque ahora está diciendo que no es posible que la causa se pueda detener y que luego un resultado surja de ella, y que tampoco es posible que la causa no pueda detenerse y que el resultado salga. Y luego él sigue diciendo por naturaleza, estas cosas no pueden suceder por naturaleza, estas cosas no suceden desde su propio lado, estas cosas no pasan autoexistentemente, pero nunca te dice cuál es la opción, nunca te dice cómo sería que algo comience a través de semillas mentales o a través de la dependencia, nunca te lo dice, solo te dice repetidamente lo que no es. Todo el libro es un libro de no. Es como un mal día con tu pareja o algo así. Solo te siguen diciendo, no te dicen me gusta esto, solo dicen no me gusta esto, no me gusta esto. Y llegas al final del libro y no dijo que le gustara algo. Así que pensé que aquí viéramos el helado, que es muy importante para mí. Y esta es una foto extremadamente importante para el resto de tu vida. Así es como las causas realmente están creando los efectos. Así es como realmente sucede. Porque en todo el libro nadie te dice. Solo sigue diciendo lo que no es verdad. Y quiere que luchemos, quiere que pensemos. Bueno, pero ¿qué está pasando realmente? Y nunca nos dice. Solamente sigue diciendo, no es esto, no es esto, no es esto. Y verás que se la pasa diciendo eso. Ningún capítulo se llama la salsa de chocolate. Aquí vamos. El helado blanco representa las partes de una cosa, como las partes de un carro o las partes de un bolígrafo. ¿Tienen un bolígrafo? Yo tengo uno. Los bolígrafos y pantalones ajustados no se llevan bien. No la puedo sacar, solo quiero comprobarlo. Entonces, el bolígrafo de ayer no causó el bolígrafo de hoy. O la fábrica de bolígrafos, que es la causa, no hizo este bolígrafo. Este bolígrafo no fue un resultado de una fábrica de bolígrafos en Japón o un lugar así. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en verdad? Bueno, ya sea que la fábrica cerró y el bolígrafo surgió, la, la causa se detuvo y luego surgió el bolígrafo. Detuvieron la producción de ese día y al día siguiente el bolígrafo salió. O el bolígrafo salió al final del día. Y luego todos fueron a casa. Y la fábrica, hasta ahí llegó. La fábrica que hizo este bolígrafo ya no está. Tal vez la fábrica de mañana sí esté. Y la otra posibilidad es que la misma fábrica que hizo este bolígrafo siga haciendo la misma cosa con la que hizo este bolígrafo. En este bolígrafo, mientras que el bolígrafo ya está ahí. La fábrica sigue produciendo este bolígrafo después de que Geshe la está escribiendo con esta pluma. Esa es la otra posibilidad.
Entonces, ¿qué está pasando en verdad? Ayer salimos por, comimos helado, había gelato, dos sabores de gelato, fresa y vainilla. Y piensen ellos como las partes de la pluma. Este es el de fresa, es la bola de gelato de fresa, esta es la bola de, esta es la bola de gelato de vainilla. Y luego las pones en un tazón y les viertes salsa de chocolate encima. Así es como creamos las cosas. Hay una mitad inferior de la pluma, hay una mitad superior de la pluma. Están ahí. Están ahí cuando entramos en la habitación. Y entonces nuestra mente percibe estas dos piezas y después una semilla se abre en la mente y sale una imagen. Me gusta decirle una imagen luminosa porque el día en el que veas las imágenes saliendo de tu mente, van a aparecer imágenes de neón. Neón. Son brillantes, son luminosas, son artificialmente brillantes. La imagen de un bolígrafo no se ve así. Cuando una semilla mental de bolígrafo se abre, lo que sale de tu mente es una imagen de neón de una pluma increíblemente bien definida. Y luego eso vuela. Incluso hay una sensación física de la semilla, de la imagen luminosa, volando fuera de tu mente, de algún lugar de tu frente, que es raro, pero así es. Y aterriza sobre los objetos, aterriza sobre las piezas y las une. Y el perro tiene una imagen diferente, saliendo de sus semillas cárnicas. Y esa es la imagen de un juguete para morder. Y aterriza sobre las mismas dos bolas de helado y las cubre y se convierte en un, ¿cómo se llama? Dulce de chocolate. Helado de dulce de chocolate o algo parecido. Y es un tipo de abrigo, por eso elegí esa fotografía. Usaba una foto diferente que tenía chorros delgados de chocolate y no estaba satisfecho con ella. Cuando realmente veas qué sucede, será casi como un recubrimiento completo, pero no del todo. Entonces se verá como salsa de chocolate vertida sobre helado. Cuando tú finalmente lo veas, que es a pocas horas de ver la vacuidad directamente, verás a tu mente creando estas imágenes. Esto es lo que realmente está pasando. Hay una causa, que es una semilla, hay un resultado, que es un árbol, y la relación entre ellos es una creación artificial de tus semillas mentales. Y esa relación entre causa y efecto es la salsa de chocolate. Y las dos bolas de helado son la semilla y el árbol. Lo que le molesta a Nagarjuna es que sin la salsa de chocolate no puede existir una relación. Porque si en algún momento se tocan esa parte, es un helado, es vainilla y fresa. Y eso no es posible. Entonces, o se tocan o no se tocan. Si se tocan, hay una tercera cosa sucediendo. Si no se tocan, entonces, ¿cómo pueden ser causa y efecto? Porque nunca se reunieron. La respuesta, el punto importante aquí es que tus semillas mentales son lanzadas en forma de paracaídas y eso cubre las dos bolas de helado, la causa y el efecto, y tu mente crea la relación entre causa y efecto, una ilusión de la relación entre causa y efecto. Eso es lo que realmente está pasando y ellos nunca, no creo que jamás lo vayan a decir en el libro. Así que creí que sería bueno decirlo porque es frustrante. El punto importante siempre es el mismo. La causa no puede tocar el resultado, porque entonces habría un punto de contacto en donde el resultado existió en el pasado. Y no pueden no tocarse porque entonces esa semilla en particular podría causar una pizza o la inflación o cosas raras que no están conectadas con ella. Pero no pueden estar conectadas porque entonces tienen que existir al mismo tiempo. Si están conectados de cualquier manera, relación, entonces una parte de uno tiene que estar en el pasado o una parte del otro tiene que estar en el futuro y eso tampoco es posible. Se vuelve frustrante y nadie te lo dice. Y él solo sigue. Se vuelve frustrante. Entonces la respuesta es que tu mente está creando la conexión entre causa y efecto. Tu mente está viendo una conexión en donde tal vez la mente de alguien más no vea una conexión.
y para ellos la conexión puede ser diferente. Eso está genial. Ese es punto importante, pero el punto súper importante es que comprueba que tienes que ser bueno con los demás. Por cierto, si alguien te explica la vacuidad de causa y efecto y no menciona ser bueno con los demás, no creo que lo entienda. No creo que lo entienda. Si no hablan de la moralidad en los siguientes 3 minutos, entonces no lo entienden de verdad, porque la pregunta natural que cualquier ser humano haría es, quiero 2 bolas de helado y salsa de chocolate y geshe-la, ¿cómo lo obtengo? ¿Cómo le hago para que suceda? Si la teoría de causa y efecto de la salsa de helado es correcta y la entiendes, la siguiente pregunta que deberías hacerme es, ¿cómo hago la salsa adecuada para tener $1,000,000? Y dejar de trabajar tan dura, ¿verdad, Osiris? Digo, ¿cómo puedo lograrlo? Y si no haces esa pregunta, sospecho que no entendiste el punto, que es que si mis semillas kármicas están creando la salsa, que combina causa y efecto, ¿cómo puedo crear más salsa para dinero? O para amor, o para buena salud, o paz mental. Para todas las demás cosas buenas, un mundo mejor. Voy a regresar a la salsa de chocolate de vez en cuando, en las siguientes clases, solo para recordarte cómo es que sucede en verdad. Porque cuando hablamos de 7 malas opciones de cómo causa y efecto realmente suceden, tenemos que recordar olvidarnos de la salsa de chocolate. Tenemos que recordar olvidarnos de la salsa de chocolate. No podemos hablar de karma. No podemos hablar de las cosas viniendo de mí. Cuando decimos autoexistente, estamos diciendo independiente de mi imagen luminosa. ¿Lo entiendes? Y tienes que recordarlo. Cuando todas las 7 opciones son autoexistentes, sigue diciendo eso una y otra vez. Y cuando empiezas a no verlo, ya, porque sigue repitiéndolo, pero debes decir eso. Debes decirlo. Esas son 7 malas opciones, porque todas involucran en causa y efecto, viniendo desde su propio lado, viniendo en esta dirección. Muy bien. Así que no te olvides de la salsa de chocolate. Yo no lo hago. Voy a decir algunas palabras en sánscrito que considero útiles. Estoy intentando limitar estas palabras. Estoy intentando apegarme a unas 20 palabras, porque no quiero abrumarte y tampoco quiero decirte una palabra que nunca vas a usar o que nunca vas a ver. Te quiero dar las verdaderamente importantes, que son como herramientas que debes tener. Así que una palabra de la que quiero hablar ahora es Sangati. El tibetano quiere decir, significa hacer contacto. Significa mismo lugar y mismo tiempo. Le llamo el momento crucial, cuando la causa y el resultado supuestamente hacen contacto, como con la semilla y el árbol. Existe un diminuto punto de contacto, que un matemático diría que es un punto sin grosor, un punto teórico, un punto de contacto. Eso se llama. Se tocan entre sí. En algún lugar la semilla toca el árbol. ¿Y el gati lo conoces del Sutra del Corazón? ¿Qué quiere decir? Sí, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. De verdad, súper vamos. Entonces, gati, y eso se convirtió en la palabra go en inglés. Esa está fácil. Gam es la raíz completa y com también viene de ahí en inglés, si te interesa saber. La otra palabra que quiero que aprendas es dershpa y quiere decir visto o viendo. Vamos a hablar de esto, como lo mencioné, en el sentido de anticipación o el potencial de un resultado y una causa.
Porque si no te sientes cómodo con los resultados deteniéndose y luego la causa empezando, ¿te sentirías más cómodo diciendo que la causa anticipa el resultado? ¿Te sentirías más cómodo de esa manera? Que de alguna manera el resultado es anticipado por la causa. ¿Eso te hace sentir más cómodo? Él va a discutir esa posibilidad. No dice la palabra anticipar, dice a la vista de. El resultado está a la vista de la causa. La causa está anticipando de alguna manera el resultado y el resultado está un poquito más lejos como para tocarlo, pero sí ahí. Aún no, pero está ahí. Es como un potencial. Me gusta esta raíz. El indoeuropeo es dirk, no es dork. Dirk significa ver en indoeuropeo. La palabra dragón viene de ahí, porque dragón significa el que tiene el ojo malvado. La palabra dragón significa el que tiene el ojo malvado. Quiere decir el que tiene el ojo. Hice mi retiro de 3 años en las montañas Dragún y tenía curiosidad si eso tenía relación con dragón. Y sí la tiene, de alguna forma. No me acuerdo cómo, pero puedes buscarlo. Quiere decir un tipo especial de soldado. Un centinela, en cierto sentido, tal vez el que tiene los ojos. La última palabra que quiero decir en sánscrito es shunya. Digan shunya. U larga. Shunya, que significa stone, que es vacío de y necesita el instrumental. En español dices, este pañuelo nuevo está vacío de mocos. Ahora ya no está vacío de mocos. Simplemente ese vacío quiere decir, estaba intentando tener una excusa para usarlo. En español dices vacío de, quiere decir que es un pañuelo nuevo y todavía no tiene otras cosas. En los lenguajes asiáticos, tibetano y sánscrito, tienes que usar el instrumental, vacío por. Solo recuerda eso porque va a ser útil. No dices vacío de, dices vacío por. Por ejemplo, quiere decir vacío por mocos y no vacío de mocos. Sabía que querían saber eso. Pero el problema está aquí. Va a usar la palabra stone en 2 sentidos diferentes. Hoy busqué la palabra porque no la podía recordar. Equívoco. Va a usar la palabra vacío con 2 significados diferentes. Y como que hace trampa. Él dice, y vamos a ver por qué. Una cosa que él dice, la causa no puede estar vacía del resultado, porque un resultado vacío sería como una flor que brota en el aire, sin raíces, ni agua, ni tierra, nada, solamente parece. Lo utiliza en un sentido de vacío como espacio. Y luego va a cambiar entre 2 tipos de vacío. Así que ponte atento. Cuando dices tongpa o tongpañi, te refieres al vacío o vacío de autoexistencia. Pero cuando solo dices tong, no, no vacuidad, sino simplemente vacío, entonces no es claro de qué estás hablando. Podría ser mente vacía, podría ser vaso vacío, podría ser vacío de autoexistencia. Todavía no sabemos. Solo estoy diciendo que pongas atención por sí solo. Es ambiguo. Necesita alguien que te diga cuál tiene una U larga que a menudo cambia a AU. Todas las vocales en sánscrito tienen 3 grados de intensidad. U corta, U larga y AU. Y la AU se convierte en AU. Y la AU a menudo cambia a AV. AU como una combinación en sánscrito, griego y latín antiguo. A menudo cambia a AV. Entonces obtienes shu, se convierte en cueva, como cavidad, porque la U cambió.
La AU cambió a AV y la C cambió. De una S suave se volvió una K fuerte y se convirtió en cueva o cavidad. Bóveda viene de ahí, suel de inglés viene de ahí y hoyo viene de ahí, porque las H's vienen de las K's y así. Excavar, cúmulos de nubes en inglés. Church, iglesia en inglés, viene de ahí, porque las iglesias originalmente eran percibidas como cosas poderosas con poder dentro. Vacío en el interior, como el poder, se simplemente ir creciendo y creciendo. Las iglesias eran vistas como lugares de aire caliente expandiéndose. Algo así. No, poder expandiéndose, no aire caliente. Estas palabras van a ser útiles. Las voy a decir de nuevo. ¿Qué quiere decir si alguna vez se reúnen los dos? ¿Qué significa si podemos ver o anticipar un resultado próximo, incluso en el momento de la causa? Y luego, cuando decimos que la causa del resultado está vacía, ¿a qué nos referimos? Aquí vamos. Recuerda que estamos viendo 7 combinaciones de posibilidades, y esta es la segunda. El resultado es provocado, y muchas de las posibilidades son preguntas. ¿Es esto o es esto? La posibilidad número 2 es, ¿el resultado es provocado a la vista de la causa o no? ¿Acaso el resultado se provoca a la vista de la causa? ¿En la visión de la causa? ¿Qué quiere decir algo como en presencia de la causa? ¿La causa sigue ahí cuando el resultado surgió? ¿La causa es capaz de ver el resultado? ¿En cierto sentido puede el resultado ser anticipado por la causa? Estos son sus argumentos. Él dice los dos son incorrectos. Ni el resultado es visto por la causa, ni es no visto por la causa. No es, no es que la causa pueda anticipar el resultado, porque cuando hablas de estar viendo algo, la cosa que ves ya debería de existir. Cuando hablas de estar viendo algo, si ves algo ya debería de existir. Incluso como potencial debería existir, como un resultado potencial. No tendría ningún propósito que la cosa sucediera de nuevo. Si una cosa pudiera ser anticipada, si pudieras ver un resultado en el futuro, que es probable, de alguna manera, ya hiciste contacto con ese resultado y no habría ninguna razón para que crezca de nuevo, para que ocurra otro resultado, solamente ese. Si el resultado no ocurrió, no hay manera en que lo podrías anticipar, no lo podrías ver. Si no tuvieras ningún estatus existencial, entonces no lo podrías ver. Si lo pudieras ver, entonces tendrías estatus existencial y no hay razón para que ocurra de nuevo una segunda vez. Ahora, si dijeras vi un resultado potencial, eso es diferente. Pero si dices vi el resultado, cómo es eso? Al revés. Y él dice que si el resultado es así de sólido, si el resultado próximo es así de sólido, entonces no hay razón para que la causa trabaje tan duro para crearlo. Y luego dice que el trabajo, la causa tendría que solicitar beneficios de estar desempleada. Siguiente imagen. Como si no tuviera, su trabajo ya estuviera hecho. Y no tendría, sería despedida porque el trabajo ya estaría cubierto. Pero si dices que la causa no puede anticipar el resultado y no puede ver el resultado acercarse, si no es necesario ser capaz de ver el resultado potencial en el momento de la causa, y si no es posible, entonces tiene sentido que todos los probables resultados serían posibles a partir de una sola causa, porque no hay razón de por qué uno sería más probable que otro. Si un resultado no es más probable que otro, entonces tiene sentido que una sola causa pudiera provocar cualquier resultado. Si no hay más probabilidad de un resultado similar
que un resultado no similar. Porque no lo puedo anticipar, porque no lo puedes ver, porque no tiene ningún estatus existencial en el presente todavía. Tenemos una foto para esto. Se me olvidó cómo es la foto. Sí, él dice que todos los resultados posibles serían provocados por una sola causa, si una causa no pudiera, si no pudieras anticipar un resultado en particular de una causa particular. Entonces todos los resultados posibles resultarían de una sola causa. Si no hubiera más probabilidad de que un resultado ocurra más que otro resultado, entonces una semilla de trigo crearía un campo entero de trigo, porque no hay más probabilidad de que cree un tallo de trigo más que más tallos de trigo. No existiría la posibilidad, las probabilidades se cancelarían. Si no hubiera parte del resultado presente en el momento de la causa, entonces la probabilidad de todas las cosas ocurriendo es del 100%. Y la probabilidad de una cosa ocurriendo es del 0%. Porque no puedes anticiparlo, porque no tiene ningún tipo de existencia todavía, ni siquiera como potencial, porque no hay relación, están totalmente separados, no comparten ningún tipo, no se agarran de la mano en ningún momento. ¿Están bien? Por cierto, aquí hay un pequeño Tim, que es, perdón, tengo alergia, lo siento. ¿Perdón? Sí, y esto es un acontecimiento raro cuando dice, ¿qué pensamos? Y yo me quejo de que no haya abordado, de que no haya sacado lo del helado todavía. Y él tiene un pobre, por si quieres saber, nuestra posición es que la causa no crea un resultado, que es anticipado. Pero aún así, eso no es, eso no contradice decir que no podría crear una causa en sí misma. ¿Puedes anticipar un resultado? No. Eso quiere decir que tiene que crear una causa, que la causa tiene que crear un resultado en sí misma. Tampoco. No es contradictorio decir que una causa no tiene naturaleza propia, si no anticipa su resultado. Lo voy a decir otra vez. Si nosotros, si nuestro lado dice que no hay anticipación de un resultado particular por una causa particular, eso no nos contradice a nosotros también al decir que la causa no lleva automáticamente a un resultado particular. Y entonces, él no nos ayuda, él sigue. Y es solo Choni Lama siendo amable. No hay nada de Nagarjuna en esto. Escucha la grabación 3 veces. Opción 3 de 7. El resultado es provocado al tener contacto con la causa. Analicemos. Analicemos si sí o si no. El resultado es provocado a través del contacto con la causa. ¿Existe contacto entre la causa y el resultado o no? Es lo que vamos a examinar. Y es largo. Son 4 versos en sánscrito, que es inusualmente largo. Y hay muchas opciones aquí. Vamos a comenzarlas y, por cierto, falta una línea en tibetano, lo que lo hace más interesante. Y lo busqué y lo recuperé gracias al hecho de que tenemos ALL, que teclearon todo que recuperaron el único fuera del Tíbet, el único en India, que ALL fue el primero. ALL trajo el primer fuera del Tíbet, en tiempos modernos. Esa fue toda una historia de aventuras. Deberíamos contarla algún día. Bien, se los voy a contar. Tenemos unos minutos. Hay una imprenta llamada Derge en el este del Tíbet. Puedo hablar de la Guardia Roja,
Durante la Revolución Cultural, la Guardia Roja fue a quemar esa biblioteca y estaba un monje tratando de proteger la biblioteca. Y era como todo un ejército enfrentando a un solo monje. Y él tuvo esta inspiración, se quitó toda la ropa y fue y agarró una hacha y se puso a bailar en la puerta de la biblioteca con el hacha y dijo, el que entra aquí perderá su cabeza. Y llamaron al general del ejército. Esta es la historia que yo escuché. Y él llegó y dijo, ¿qué está pasando? Le dijeron, queremos quemar esta biblioteca, pero hay un monje loco adentro. Él tiene una hacha y está amenazando para cortarle la cabeza al que entra y anda con el pene de fuera. Y es extraño. ¿Qué hacemos? ¿Lo disparamos en la cabeza? Y dijo, no, 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 déjenlo. Al rato lo hacemos, al rato la quemamos. Pero se les olvidó quemarla. Nunca regresaron. Entonces esos bloques de los años 1700 sobrevivieron. 210 volúmenes por 1000. 200.000 por 2, porque tienes que hacerlo por delante y por atrás. Estás hablando de medio millón de bloques, porque es un bloque para la parte de adelante y otro bloque para la parte de atrás. A veces no los acomodan bien. Ponen la parte de atrás de la página 3 en la parte de adelante de la página 7 y las partes traseras no están enumeradas. Pero hace la vida interesante, como sea. Medio millón de bloques sobrevivieron. Y no se imprimió ninguna copia por como 30 años de esos bloques de los años 1700, hasta que ALL lo hizo posible a través de varios medios y pagamos una gran cantidad de dinero a una cuenta no especificada y esperamos por 2 años y los libros salieron 210 volúmenes. No tiene precio, no tienen precio. Luego el equipo de JB procedió a digitalizar las 410.000 páginas y terminaron. 420.000 páginas terminaron. Es por eso que lo tenemos. Es por eso que puedo reemplazar una línea que faltaba en ese comentario. Bien, JB, un aplauso. Buena historia. Vamos a tener que seguir en la siguiente clase. ¿En qué opción estamos? Estamos en la opción 3. Sí, todavía queda camino por recorrer. Por cierto, estas opciones son largas y vamos. Cuando te impacientas con un texto, bájale. Cuando te impacientas con un texto y cuando piensas que quisieras ir más rápido, ese es el momento. Si realmente quieres ser un yogi en el que bajas la velocidad a propósito y lo digieres con placer, con shamatha. Nos vemos en la siguiente clase.